Sois todos muy bienvenidos. Algunos de ellos ya son caras más que conocidas. Ya sabéis que esta es vuestra casa, no hace falta que os lo digáis. Y realmente es un gozo del Señor teneros entre nosotros. Ha sido un culto bastante bonito, con bastante participación, y yo creo que el Señor, sin la menor duda, ha estado gozándose en esta mañana por medio de nuestros cánticos y de nuestras oraciones. Que Él sea la gloria. Y bueno, ahora vamos a ir a su palabra. Vamos a preparar nuestros corazones para recibir humildemente la palabra de Dios. Dios nos habla por medio de su palabra, la Biblia. Y no os imagináis el privilegio tan grande que es tener en nuestras manos este libro, que es la palabra eterna del Dios eterno. Y poder abrirlo y poder leerlo, poder meditarlo, lo que Dios, el Dios eterno, nos quiere hablar. En esta mañana vamos a tener una reflexión en lo que el apóstol Pablo nos está hablando en Filipenses, en el capítulo 1. Vamos a comenzar la lectura desde el versículo 27 hasta el capítulo 2, versículo 11. Filipenses capítulo 1, versículo 27 hasta el 2:11. Dice el apóstol Pablo a la iglesia: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hasta aquí, queridos hermanos, que el Señor bendiga su santa palabra. En estas palabras del apóstol Pablo, Pablo está aquí haciendo una petición, está haciendo una exigencia a la iglesia de Filipos, a los filipenses, y sobre todo el apóstol se quiere asegurar de que entre todas las cosas tengan en cuenta, sean muy cuidadosos en su comportamiento cristiano, en su testimonio personal y como iglesia, que sean muy cuidadosos. Ahí está, por eso como se lo dice en el verso 27, que sobre todas las cosas,
tanto él si podía visitarles como si no podía visitarles, que tuviesen en cuenta esto, que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Ahí está, el comportamiento, que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Porque una cosa es decir, una cosa es hablar, y otra cosa es actuar, vivir de acuerdo a nuestra profesión. Si os acordáis, el Señor denunció la actitud de hipocresía de los fariseos, de los escribas, cuando el Señor dijo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan, que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Dicen, pero no hacen. Y muchos que se dicen creyentes evangélicos dicen, pero no hacen. Profesan creer en el Señor, y muchos son asiduos a las iglesias, a los cultos, participan dentro del culto, tienen sus participaciones, pero luego sus vidas no corresponden a su profesión de fe. Para muchos creyentes evangélicos, ser salvos para ir al cielo, sí, pero ser salvos para llevar una vida distinta a esta sociedad, para llevar una vida de renuncia, una vida de compromiso al Señor, eso para muchos ya no están dentro de sus presupuestos como creyentes, ni tan siquiera lo contemplan. ¿Qué quería decir el apóstol Pablo cuando está diciendo a los filipenses que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo? ¿Cómo el Evangelio que hemos llegado a creer debe afectar, repercutir en nuestras vidas, en nuestro estilo, en nuestro comportamiento? Fijaros que en estos versículos que hemos leído, Pablo expone aquí lo que es realmente el Evangelio. Nos está hablando de la esencia pura del Evangelio. En estos versículos, sobre todo del capítulo 2, del 5 hasta el 11, nos está hablando en qué consiste realmente el Evangelio. Y en el versículo 5 hemos leído que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Este versículo, aquí en Filipenses, este versículo es clave para entender bien toda la epístola a los filipenses. Haya en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Este sentir, esta palabra, implica una actitud de corazón y una actitud mental, de mente. Una actitud que hemos de asumir como algo constante en nuestras vidas, como una actitud que hemos de seguir cada día en nuestras vidas. ¿Cuál fue el sentir del Señor Jesús? Pues nos dice aquí el apóstol: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y luego, estando en la condición de hombre, aún se humilló más, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese fue el sentir que hubo en el Señor Jesucristo. Esa fue la actitud que Él asumió con respecto a nosotros. La palabra sentir, como hemos dicho, significa mente, significa manera de pensar, que te lleva a tomar una actitud. Por tanto, aquí está la mente del Señor Jesucristo. Es la manera que tuvo el Señor, la manera de pensar que tuvo el Señor con respecto a nosotros. Cuando nosotros estábamos muertos
en delitos y pecados, cuando fuimos nosotros los que ofendimos a Dios, Dios no nos ofendió a nosotros, nosotros ofendimos a Dios. Cuando fuimos nosotros los rebeldes, cuando hemos sido nosotros los que hemos querido tomar nuestro propio camino, en esa situación nuestra, ¿cómo pensó el Señor Jesucristo con respecto a nosotros? ¿Cuál fue el sentir que Él tuvo hacia nosotros? Porque hubiera podido pensar, hubiera podido sentir el deseo de destruirnos, de enviar juicio hacia nosotros y acabar con todos nosotros. Y hubiera sido totalmente justo en hacerlo. Una raza que se rebela contra su creador. Hubiera podido hacerlo. Pero, dice el apóstol Pablo aquí, no fuese el sentir del Señor, no fuese esa la manera de pensar que tuvo el Señor, sino que Él nos está diciendo aquí que Él, que era el creador de cielos y tierra, el que constantemente estaba recibiendo todo el loor, la alabanza, toda la gloria de todos los ángeles y arcángeles y todos los seres celestiales, ese Dios glorioso se despojó de todo para venir a este mundo, a este pequeño planeta. Y en verdad, cuando pensamos en esto, nuestras mentes no están capacitadas, no logramos entender todo lo que el Señor tuvo que abandonar en su gloria. Porque fijaros que el apóstol Pablo, cuando en 2 de Corintios capítulo 12 nos habla que Él subió al tercer cielo, nos dice que allí hay cosas que ojo no vio, ni oído oyó, por lo tanto, allí hay cosas muy superiores a las que estamos acostumbrados aquí. Cosas muy superiores. Y Pablo no encontraba palabras para poder expresar todo lo que vio allí. No podemos entonces entender todo el alcance de todo lo que el Señor tuvo que abandonar, tuvo que dejar para venir. Más de lo que nos podemos imaginar. ¿De qué manera más humana y débil nos vemos forzados entonces a hablar cuando nos aventuramos en los misterios de Dios? Como dice un hermoso himno clásico, antiguo, que se cantaba antes mucho, pero que yo considero que no deberían de desaparecer de nuestros himnarios porque son auténticas joyas. ¿Os acordáis de aquel himno clásico que decía: nunca podré entender por qué tanto me amó, por qué su vida dio, pero lo quiero amar? Más o menos decía algo así. No podré entender por qué tanto me amó. Y es verdad. Pero el amor de Dios ha sido una realidad. No podemos entender cómo el Señor actuó de la manera en que actuó hacia nosotros. Cuando hubiera podido actuar en juicio, actuó de la manera en que actuó. Pero fue un acto de amor tan grande y sublime y voluntario que Él mismo asumió para nosotros. El despojarse a sí mismo. Si hacéis una lectura atenta a este texto que hemos leído, os daréis cuenta que el apóstol Pablo recalca mucho que dice a sí mismo, que se humilló a sí mismo. O sea que al Señor, en un sentido, nadie lo humilló. Nadie le forzó a humillarse. No fue obligado a humillarse de la manera en que se humilló, sino que fue un acto voluntario que Él asumió, el humillarse, poniéndose de forma deliberada en la senda de la negación a sí mismo. El apóstol, si os fijáis, está trazando todo ese recorrido del Señor en su descendencia, en esa humillación, porque primeramente nos lo coloca que Él estando en forma de Dios, por lo tanto, Él era el Dios glorioso, que estaba en su gloria, recibiendo todos los loores y alabanzas.
Y entonces nos dice que se humilló hasta hacerse semejante a los hombres, hasta su nacimiento. Ahí vemos el primer tramo en esa humillación. Se hizo semejante a los hombres. Pero estando en la condición de hombre, aún fue más para abajo, por decirlo de alguna manera, en esa humillación. Y dice que estando como hombre, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y también Pablo recalca que la muerte del Señor fue muerte de cruz. ¿Por qué? Porque la muerte de la cruz era en aquella época de las muertes más humillantes y vergonzosas que podía sufrir una persona. El reo que estaba allí crucificado, estaba crucificado para ser avergonzado, y la crucifixión estaba confeccionada de tal manera que estaba pensada para que el reo crucificado se desangrara lentamente, para que sufriera el máximo, todo lo posible. Y por eso Pablo, cuando nos habla de la manera en que murió el Señor, nos está diciendo que su muerte fue de cruz, diciéndonos que fue de la más humilde, de la más humillación y vergonzosa de aquella época. El Señor descendió a lo más bajo, a lo más bajo. Y cuando en la epístola a los Efesios, también Pablo ahí nos dice que el Señor descendió a las partes más bajas de la tierra, ¿cómo entendemos esto? Que el Señor descendió a las partes más bajas de la tierra. Bueno, según los comentaristas hay diversas opiniones, no es que haya nada claro, pero para mí, de los comentarios que he consultado sobre esto, el que más quizás me ha gustado es el hecho de que el Señor descendió. Cuando Pablo dice que descendió a las partes más bajas de la tierra, está la idea de que el Señor descendió, por así decir, a los bajos fondos de la sociedad para, por decirlo de alguna manera, para llegar a tocar lo más bajo del hombre. Nuestra sociedad, lo más bajo a la que hemos llegado, el Señor, por así decir, se enfangó para llevarnos a Dios, para llevarnos a Dios. Fijaros hasta dónde llegó el Dios de la gloria. Pero luego dice el apóstol Pablo también que por lo que padeció, por esa humillación que él pasó, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, hermanos, el Evangelio no es solo proclamar que el Señor descendió, que se humilló, que murió por todos nosotros. El Evangelio es incluso más amplio, más que todo esto, sino que también es el hecho de que Él luego ascendió y ahora es Señor de señores, Rey de reyes, sobre todas las cosas. Entonces, hemos de tener en cuenta que el Señor Jesús, por así decir, no será coronado un día, sino que ya ha sido coronado. Ese día para el Señor ha llegado, ya ha sido sentado por Dios en el trono más alto del universo. Siéntate a mi diestra. Y Dios ha puesto debajo de él todo dominio, toda autoridad y toda potestad. Y es Señor de cielos y de tierra y de todo lo que pueda haber debajo de la tierra. Por tanto, el Evangelio también es proclamar que Cristo es Señor. Es el Salvador, pero también es Señor. Señor del universo, Señor de todas las cosas. Y como tal hemos de doblegar nuestras rodillas delante de ese señorío. Llegará el día cuando no quedará la menor duda de su señorío. No habrá rincón en todo el universo donde pueda quedar la menor duda de su señorío.
Por eso que el apóstol Pablo nos habla aquí que toda rodilla se va a doblar. Hasta los inconversos tendrán que llegar a reconocer el señorío del Señor Jesucristo. Tendrán que tener ese reconocimiento de que Él es Señor, aunque estén condenados. Aunque estén condenados, y van a seguir condenados, por supuesto. Pero hasta en la misma condenación tendrá que haber ese reconocimiento de que el Señor tenía razón y de que Él es el Señor de señores. Toda rodilla se doblará, sin excepción alguna, todos. Y si toda rodilla se doblará, eso, hermanos, nos debe llevar a una reflexión a nuestras vidas como creyentes. ¿Cuánto más nosotros como creyentes no hemos de doblar nuestras rodillas delante del señorío del Señor Jesucristo? Hemos de doblegarnos delante de Él como creyentes. Porque eso es entender bien lo que es el Evangelio. Porque cuando el Evangelio lo entendemos solamente como un día que nos convertimos, el Señor nos perdonó y a partir de ahí somos salvos, y como somos salvos ya está todo arreglado, os digo que no hemos entendido bien el Evangelio. El Evangelio es reconocer que Él es Señor de nuestras vidas cada día, cada día. Entonces, volviendo a lo que Pablo nos está diciendo aquí, ¿qué es vivir? ¿Qué es comportarnos como es digno del Evangelio de Cristo? Pues si el Evangelio abarca tanto la humillación que sufrió el Señor, como esa exaltación que Él luego tuvo, pues hemos de contemplar nuestras vidas desde esa doble perspectiva. Entonces, en vista a todo esto, ¿cómo hemos de comportarnos? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Fijaros lo que nos está diciendo Pablo en el versículo 3 del capítulo 2. Ahora yendo a la parte práctica de lo que es la vida cristiana. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Ahí está, el corazón nuestro siempre es orgulloso. Y a veces cuando hacemos algo nos exaltamos enseguida, nos enorgullecemos, y Dios que conoce nuestros corazones, cuando hacemos algo para el Señor, no por vanagloria. Dice, antes bien con humildad, porque tenemos el ejemplo del Señor, estimando cada uno a los demás como superiores a Él mismo. Y el 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esto es vivir conforme al Evangelio de Cristo. Esta es la actitud correcta cuando la manera de pensar que hubo en el Señor Jesucristo, ese sentir que hubo en el Señor Jesucristo, está también en nosotros. Ese sentir del Señor debe ser el patrón que marque nuestras actitudes, nuestro comportamiento, nuestro estilo de vida. ¿Cómo se comportó el Señor? Se humilló de tal manera para salvarlo. Esa es la actitud correcta que hemos de asumir nosotros también. Porque si el patrón de nuestro comportamiento no está en el Señor, ¿qué patrón vamos a coger si no? Pues cogeremos el patrón de la sociedad, de las modas. Ese será nuestro modelo de vida. Estaremos entonces muy lejos de lo que significa vivir como es digno del Evangelio. Y si el patrón de nuestro modelo de vida, de actuar, lo marca la sociedad, ¿qué vida vamos a llevar? ¿Cómo vive la sociedad? En la sociedad encontramos la cara opuesta a todo lo que el apóstol Pablo nos está hablando aquí. La sociedad ya por naturaleza es competitiva. Vivimos en una sociedad muy competitiva, en una sociedad cuyas luchas está por estar por encima de los demás, por prevalecer, destacar, y a veces a costa de pisar a los demás si es necesario, conseguir los objetivos, y a veces no miramos cómo, no importa los objetivos,
La cuestión es conseguirlos. Así actúa la sociedad. Y todo eso lo vemos en todos los ámbitos de esta sociedad. Lo vemos en el ámbito de la política. Allí se matan peleándose por querer gobernar, por querer tener el primer puesto. Lo vemos en el ámbito del trabajo. ¿Quién no lo ha visto esto? ¿Quién no lo ha vivido en el trabajo? Compañeros que si pueden pisarte para estar por encima de ti, te van a pisar, te van a hacer jugadas si es necesario, pero lo harán. Pero es que desgraciadamente también lo vemos dentro de nuestras iglesias evangélicas. La lucha a veces por el poder, la lucha por ocupar un puesto superior, en buscar nuestro autoprestigio, que nos tengan en consideración. Y si os fijáis bien, hermanos, esa idea es diabólica. Todo eso, el origen viene del diablo. Ya desde tiempos ancestrales, desde que el diablo quiso usurpar a Dios, quiso ser como Dios. Desde ese momento, esa idea diabólica ha prevalecido y prevalece en el tiempo de hoy en día. ¿Cuál fue el pecado que inculcó al hombre? Seré como Dios. Es la semilla del mal, ese sentir, es el sentir del diablo, que es el opuesto al sentir de Cristo. Pero en Cristo tenemos entonces la otra cara, el reverso de lo que es la sociedad. Por tanto, vivir como es digno del Evangelio es vivir una vida opuesta a esta sociedad. No es luchar para estar por encima de los demás. No debe ser ese nuestro objetivo nunca, hermanos, sino todo lo contrario. Como el apóstol Pablo nos está diciendo aquí, estimemos a los demás como superiores a nosotros mismos. Eso es el reverso de lo que vemos en la sociedad, como superiores. No es buscar en primer lugar nuestros derechos. No digo que no los tengamos que buscar, pero no como algo prioritario, sino todo lo contrario. A veces hemos de sacrificar nuestros derechos por amor a la obra del Señor. Vivir como es digno del Evangelio es una vida de renuncia, una vida de sacrificio, de entrega y de dedicación al Señor y a su obra. Eso es vivir conforme al Evangelio de Cristo. Y Pablo, después de hablarnos en estos términos de lo que significa vivir de acuerdo al Evangelio de Cristo, nos lo quiere reforzar esa idea en esta epístola, trayéndonos algunos ejemplos vivos de creyentes que vivieron realmente de acuerdo al Evangelio. Y por eso Pablo nos trae en primer lugar a Timoteo. En esta epístola Pablo nos habla de Timoteo. Y nos habla precisamente dentro de este contexto, para que veamos un hombre que vivió de acuerdo al Evangelio. Pablo nos habla de Timoteo y nos da algunos rasgos, que yo diría rasgos de oro, del carácter de este hermano Timoteo. Fijaros, vamos a leer algo en cuanto a él. En el versículo 20 del capítulo 2, si tenéis vuestras Biblias en Filipenses capítulo 2, el versículo 20 dice: pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿No veis aquí el sentir del Evangelio de Cristo en Timoteo? Y el versículo 22 nos dice: porque ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. ¿De qué manera la vida de Timoteo estaba reflejando ese entendimiento práctico de lo que es vivir realmente de acuerdo al Evangelio? Pablo lo pone aquí en contraste con los que buscan lo suyo propio.
porque el versículo anterior, en el versículo 21, dice, porque todos buscan lo suyo propio. Pero Timoteo buscó las cosas del Señor, siguiendo el ejemplo del Señor. El Señor era la pauta de su comportamiento. Timoteo, por así decir, se vació en su vida. No se centró en sus propios intereses, en su propia persona, no se centró en sus derechos, sino que se preocupó por los demás y especialmente por la iglesia del Señor. Timoteo, por otra parte, era un gran entusiasta como evangelista. Era un entusiasta por el Evangelio. Pablo dice que a ninguno tengo del mismo ánimo, y es que Timoteo traía ánimo a la iglesia. Timoteo traía consuelo a la iglesia, traía bienestar, buen espíritu, buen ambiente. Así era Timoteo. Y no solo a la iglesia, sino a la vida del apóstol Pablo, que Pablo estaba luchando por el Evangelio, y Timoteo había sido de mucho consuelo y ayuda al apóstol Pablo. Y además dice Pablo de Timoteo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Cuán sincero era el corazón de Timoteo? No había ninguna doble intencionalidad en su corazón, en su servicio al Señor y a la iglesia. Lo hacía honestamente. Era totalmente transparente. No había ninguna intención de recompensa alguna. No había nada, no perseguía nada a cambio en su servicio al Señor. Y eso Pablo lo dice también en contraste a lo que él nos habla en el capítulo 1 de esta epístola, que nos dice que habían algunos por allí que iban predicando a Cristo, dice, por contención, no sinceramente. Habían otras intenciones en sus corazones. Predicaban, pero habían una doble intencionalidad. Y entre esas dobles intencionalidades, dice Pablo, que una era añadir aflicción a sus presiones, para hacer daño al apóstol Pablo. Pero Timoteo era sincero. Pues tal era el corazón de Timoteo. No buscaba su propia gloria, no buscaba su propio prestigio, sus propios intereses, no buscaba su fama, ni mucho menos, sino que había aprendido del Señor en vaciarse a sí mismo, en no reclamar sus derechos como algo prioritario. Su vida fue un darse a los demás, tal como lo hizo el Señor Jesucristo. Y Pablo nos trae también en esta epístola otro ejemplo vivo de otro creyente, Epafrodito. Nos habla de Epafrodito como ejemplo vivo de lo que significa vivir como es digno del Evangelio. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 25, dice Pablo, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Aquí vemos a Epafrodito arrimando el hombro junto al apóstol Pablo en la obra del Señor. Y lo vemos como colaborador del apóstol Pablo, lo vemos como compañero de milicia del apóstol Pablo, como un mensajero de las necesidades básicas del apóstol, trabajando incansablemente, llevando la ofrenda de un sitio para otro, pasando por caminos muy peligrosos. Y se nos dice que Epafrodito enfermó y estuvo a punto de morir. En realidad la palabra de Dios no nos dice qué clase de enfermedad adquirió Epafrodito. Algunos comentaristas dicen que podría haber sido la peste romana, porque se extendía con frecuencia en aquella época, y
Bueno, podría haber, Epafrodito haber adquirido la peste negra, la peste romana. No lo sabemos. La cuestión es que Dios tuvo misericordia de él y le libró de la muerte. Pero algo digno a destacar de Epafrodito es ese fervor por la obra del Señor, hasta el punto que se jugó la vida, se la jugó. Porque eso es lo que significa en el versículo 30, cuando leemos que expuso su vida, dice, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Hay un comentarista que seguro que lo conocéis, porque es bastante conocido, William Barclay, que es un comentarista que está bien porque es un erudito en el griego, y para consultar palabras, así el significado de palabras, pues va bien consultar a veces sus comentarios. Y como es erudito, pues él decía, hablando de aquí de Filipenses, que esa palabra exponer es un término que se utilizaba en los juegos de azar y significaba jugarse el todo por el todo a una baza. Fijaros bien, jugarse el todo por el todo a una baza. Eso es lo que significa la palabra exponer, que se utiliza aquí con respecto a Epafrodito. Epafrodito calculó el precio de lo que costaba servir al Señor. Hizo un cálculo y apostó. Era consciente. El precio que apostó fue su propia vida. Era consciente totalmente que su vida estaba en peligro, de que el servicio que estaba haciendo le podría llevar a la muerte, y apostó, y apostó. Aquí vemos entonces el sentir del Señor en este hombre Epafrodito, el sentir del Señor, que no miró ni su propia vida, no le importó, con tal de servir fielmente al Señor. Por lo tanto, Pablo nos habla aquí de ese sentir, cómo estaba ese sentir en la vida de Epafrodito, cómo estaba ese sentir en la vida de Timoteo, cómo actuó ese sentir también en su propia vida, en la vida del apóstol Pablo, cuando él dice, no estimo preciosa mi vida con tal de ganar a Cristo. No estimaba preciosa su vida. ¿Y qué si perdían la vida? Pero era un cálculo muy razonable y sensato en esa apuesta que hicieron. Porque ¿qué tenían que perder? La vida, pero si era muchísimo mejor estar con Cristo. Y Pablo lo dice muy claramente en esta epístola. El vivir es Cristo y el morir es ganancia, no es pérdida. Ya sabéis, normalmente el no creyente, el inconverso, la muerte siempre es pérdida de todo. Pérdida de familia, pérdida de amigos, pérdida de todo lo que tenía. Para el creyente no es así. Para el creyente es ganancia. El morir es ganancia. Por lo tanto, ¿qué tenían que perder? Y ellos eran conscientes. Pablo, Timoteo, Epafrodito, eran conscientes de que su vida, si la perdían, no era pérdida, era ganancia. Por lo tanto, apostaron bastante con sus propias vidas. Entonces vemos aquí, por medio de estos ejemplos vivos que Pablo nos trae, qué significa vivir como es digno del Evangelio de Cristo. Ese sentir de negación, de renuncia a nuestro ego, ese sentir en darnos a los demás, de ser de estímulo, de ayuda, de traer buen ambiente a la iglesia, eso es sentir como el Señor. Hoy en día, y ya acabo, hoy en día, desgraciadamente, dentro de nuestras iglesias evangélicas en general, estoy hablando, pagar ese precio que pagaron estos hombres no está dentro del presupuesto de muchos. No está dentro de la forma de pensar de ellos.
Hoy en día no se apuesta nada. Hoy en día no se apuesta nada. Venir a la iglesia a cantar himnos y sobre todo que nos... Ir de campamentos por ir a hacer campamento, lo que sea, para pasarlo bien, también. Todo eso perfecto. Encaja perfectamente en muchos cristianos evangélicos. Pero vivir como es digno del Evangelio, vivir en una renuncia, vivir contrariamente a cómo vive esta sociedad, llevar una vida realmente de entrega al Señor, dedicando tiempo al Señor de corazón, sin que nadie nos tenga que ver. Es la mejor obra que podemos hacer, aquella que nadie nos ve, pero que lo estamos haciendo para el Señor. El dedicar tiempo, horas, en conocer al Señor en su palabra, a conocerlo más, dedicar tiempo al estudio, a la meditación de la palabra de Dios, para conocer bien al Dios de la palabra. Todo eso hoy en día no está dentro de muchos presupuestos evangélicos, de muchos que profesan ser evangélicos. Pero hermanos, creo que hemos de apostar en nuestras vidas, apostar como apostaron estos hombres, como apostó Pablo, Timoteo, Afrodito. Nuestras vidas son para el Señor y hemos de vivir para Él. Que el Señor nos bendiga. Amén.